Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 147. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como sabéis presentamos aquí un estudio de alquiler para vuestras necesidades como fotógrafos, tanto aficionado como profesional. Y además Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180 talleres y más de 2100 alumnos. Por lo menos. Sí, por ahí está. Bueno, pues nada, estamos aquí en un programa más, un miércoles más, y queríamos anunciaros que, bueno, ya lo sabéis, en nuestra web, en estudiolightroom.es y en la regula.es, podéis encontrar los talleres que hacemos cada sábado por la mañana. Y queríamos refrescaros, bueno, este fin de semana tenemos el taller de desnudo, que ya están 8 plazas llenas, o sea que supongo que si no llenamos y no llegamos a las 12 nos faltará una o dos, o sea que si estáis interesados, pues ya sabéis que, igual tenéis que lo tiempo. encontráis, sí, que lo encontráis en la web. Y luego para el 21... Bueno, recordar que es desnudo artístico, ¿eh? Sí, sobre ¿vale? todo. O sea, normalmente las mujeres no suelen, las parejas no suelen dar problemas. Supongo que como además hace meses ya que no lo hacemos, Sí, y hace supongo mucho, que por hace eso mucho. pues la verdad es que se está llenando bastante bien. Y luego recordaros el taller que tenemos en Valencia el día 21 de octubre, en las instalaciones de Innovafoto en Valencia. Recordaros, bueno, que por la mañana teníamos el taller de iluminación, pero por la tarde estamos intentando, a ver si conseguimos, que probablemente sí, hacer un taller también, que saldrá anunciado pues justo después de que oigas el programa, de flash de Zapata, aprovechando los nuevos equipos de Profoto. Que si nos puedes dar una pincelada, Pera, de qué es exactamente este nuevo equipo, que es un flash de mano, ¿no? Es un flash de Zapata, lo que pasa es que con unas características brutales y espectaculares, a un precio muy parecido al que tiene, por ejemplo, los modelos de más alta gama de Canon y Nikon. Lo que pasa es que las especificaciones son brutalmente superiores. La Zapata irá con cada una de las marcas para que se comuniquen bien con las cámaras. Sí, claro. Vale. Para ETTL o para manual, como cualquier otro flash. Muy bien, pues nada, saldrá en la web anunciado. El taller de por la mañana es de 10 a 2 y el taller de por la tarde es de 4 a 8 y sacaremos un pack especial al que quiera asistir por la mañana y por la tarde, pues que le salga un precio más económico. Y nada, anunciando eso, bueno, también recordad que tenéis el cupón descuento del 20% y de que, bueno, si hacemos talleres por ahí fuera, bueno, toca hacer marketing, pero la verdad es que saldremos una vez al año a los sitios, no podemos salir más, a no ser que haya avalancha de gente y eso, pero bueno, por ahora en principio no podemos salir más, o sea que aprovechad y si queréis ver en directo, a ver, pues... os lo explicamos un poco. Lo que tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí disponemos de estudio. Claro. Y entonces, al disponer de estudio, que es Estudio Lightroom, sí, es más fácil, lo tenemos más fácil, es mucho más sencillo, podemos haceros precios mucho más ajustados y si vamos a otros estudios, pues tenemos que alquilar ese estudio y, bueno, eso incrementa el precio notablemente. Muy bien, y nada, dicho esto, pues hoy teníamos un par de monográficos, o bueno, hasta que nos dé tiempo, los 20-25 minutos. Queríamos tocar un par de temas que siempre entiendo que son muy interesantes. El primero es el de la cámara, el enfoque automático AF y MF, el enfoque automático y el enfoque manual de las cámaras. A ver, muchas veces la gente tiene dudas si realmente la AF es eficaz o no es eficaz. Yo lo que os recomiendo de entrada es que veáis sobre todo la eficacia de los puntos AF que están explicados en el manual. En los manuales de Canon es muy fácil identificar dónde está, porque lo dice claramente. Lo que no es tan sencillo es saber exactamente qué narices quieren decir cuando cuando hablan de aperturas 2.8, 5.6 y etcétera, ¿no? Antes que nada, recordaros que los puntos de AF de las cámaras tienen básicamente 3 modos. Modo horizontal, quiere decir que el enfoque en línea horizontal puede escoger cualquier parte del encuadre, de la zona de la F, del punto de enfoque a nivel horizontal. El vertical, que puede coger cualquier parte de la zona vertical, por eso la precisión de los horizontales y verticales es muy baja. Luego tenemos el punto en cruz, que es la cruz entre vertical y horizontal, puede estar en cualquier parte del punto AF con preponderancia más al centro y suele ser eficaz entre comillas. Y luego tenemos lo que se llama doble cruz o alta precisión, que es justo en el centro, ¿vale? Pensar eso sobre todo. La mayoría de cámaras suelen tener entre 1 y 5 puntos de alta precisión como mucho.
salvo si nos vamos a los modelos de gama superior, tanto en Nikon como en Canon, que suelen tener más. Pero ahí las diferencias de precio están en ese tipo de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a una cámara media de Canon, una cámara media alta, estamos hablando de una 5D, por ejemplo, tenemos la línea vertical, la línea vertical, que es de alta precisión. Si nos vamos a la 5D anterior, solo tenemos el punto de enfoque central, ¿vale? La F central, que es de alta precisión, y si nos vamos a cámaras como la 1D de X o la 1DS Mark III, pues tenemos 19 o etc. puntos de alta precisión. Y la diferencia de precio... ¿Son todos iguales esos puntos? Sí, por ejemplo, en la 1DS Mark III, los 19 puntos son de alta precisión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso incrementa muchísimo el coste de la propia cámara, porque todo lo que es la electrónica asociada a la compensación en función de la variación del ángulo de visión, pues lo tiene que hacer la cámara. Entonces no lo hace el objetivo, lo hace la cámara. Automáticamente ajustas las lentes como para enfocar. En función del objetivo es capaz de ajustarse muchísimo mejor. Y luego es un cálculo muy complejo y necesita un procesador dedicado, porque bueno, tiene que ser rápido, muy rápido. Entonces eso incrementa notablemente el precio. Y también hace que la cámara pues sea ligeramente un poco más voluminosa, pero poco, no afecta mucho en cuanto a volumen. ¿Cuál es la diferencia en eso? Pues la diferencia está en que una cámara media vale unos 3.000, 3.500 euros y estamos hablando de que las comparamos con cámaras de 6.000 a 7.000 euros. Entonces ahí es donde se ven una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias importantes, porque la pantalla de enfoque también nos afecta en función del ángulo de cobertura que podemos tener nosotros al mirar, o sea, como sea de preciso el punto dentro del encuadre, porque puede estar desplazado. En las pantallas, ¿quieres decir que lo vemos a través del visor? ¿No es el 100% de lo que ve la lente en algunas cámaras? No. En la mayoría de cámaras suele estar entre el 98 y el 99%, salvo en las de alta gama, que es el 100%. Vale, incluso del 95%. Pero no solo es eso, o sea, cuando hablamos del 95%, quiere decir que tienen un factor de ampliación o reducción asociado a eso. Como si fuera una lupa. Sí, entonces ¿qué pasa? Que la desviación del punto de enfoque puede ser importante en unos grados, en pequeños grados, puede ser importante de lo que vemos nosotros como percepción al mirar por el visor con respecto a la realidad. Y sobre todo en los extremos, ¿no? Bueno, claro, en los extremos se nota más. Con respecto a la realidad. Entonces, ¿eso qué hace? Que no sea preciso, porque no es que la cámara no sea preciso enfocando en el punto de enfoque, es que nosotros no vemos el punto de enfoque en la posición correcta. Claro, porque existe una pequeña desviación al ojo y a lo mejor está apuntando a la nariz o a la pestaña, o a la pestaña superior, que sabemos que las pestañas superiores van hacia adelante, con lo tanto puede haber una desviación importante. Y en el punto de enfoque eso igual está todo el ojo dentro del punto de enfoque. Entonces hay que pensar que, por ejemplo, las cámaras que montan pentaespejo, que son la mayoría, no es pentaprisma. No es pentaprisma. Pentaprisma solo tienen las series profesionales. Y por eso tiene una cobertura ligeramente inferior, aunque solo sea de un 1% por debajo. Os pongo un ejemplo. La 5D es pentaespejo, no es pentaprisma. Pero además lo veréis enseguida, porque cogeréis una cámara de gama profesional y veréis que la parte superior es mucho más grande. Muy superior a las ¿vale? Otras. Un pentaprisma es muy caro comparado con un pentaespejo, que es más barato. Es literalmente, o sea, tiene son espejos, son 5 espejos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y es una lente. Es una lente completa. Entonces, claro, eso es más costoso. También una lente es más difícil que se descuadre que un conjunto de espejos. Se pueden despegar incluso. Se pueden mover ligeramente con golpes y tal. Entonces, es lo mismo que si se os cae, por ejemplo, que a todos los de la 5D clásica nos ha pasado, si os cae el espejo. Pues el espejo pues se cae. Pero bueno, a más cámaras, no solo a esa se ha caído. A mí se me ha caído 2 veces, por eso tengo que decir, a la 5D clásica. Aquí en el estudio se nos cayó también en la clásica. Pero bueno, en principio, como es un fallo de fabricación, es enviarla a Canon y te lo arreglan. O sea, me lo tienen que volver a arreglar, en teoría. No lo sé, todavía no lo he probado. Tengo que probarlo esto. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa premisa, entender cómo funciona la F es importante, cómo funcionan esos puntos de enfoque. Y en segundo lugar, cómo funcionan los programas de enfoque. Porque hay 3 programas básicos de enfoque. En Canon se llama One Shot, en Nikon se llama el programa S. Luego tenemos el iFocus en Canon, el programa A en Nikon, y luego tenemos el iServo en Canon,
que es el C en Nikon. En la mayoría de fabricantes usan los mismos conceptos. De hecho, fijaros que al final es la inicial, la S de shoot, el A en Nikon de AI focus y el C de continuous focus, que es lo mismo que el servo. ¿Para qué se utiliza cada uno? Pues de entrada el one shot se utiliza para motivos estáticos, que es la mayoría de situaciones, motivos estáticos, porque no variamos la distancia de enfoque entre uno y otro. Luego viene el eye servo, porque el eye focus lo dejo para el final. Luego viene el eye servo, que es el enfoque continuo. Lo que quiere decir es que está pensado para enfocar a motivos que tienen movimiento, sobre todo que varían la distancia al plano focal, o sea, varían la distancia, se acercan hacia nosotros. Los que se mueven lateralmente, si mantienen la distancia, podríamos hacer fotos con one shot sin problemas, pero los que vienen hacia nosotros, sí que es muy importante hacer un enfoque continuo porque están variando la distancia de enfoque constantemente. Lo que permite este modo, que es el eye servo, o el Nikon, en Nikon es C, es ir siguiendo al motivo, mientras mantengamos presionado el botón de enfoque hasta la mitad, el botón de disparo hasta la mitad, o bien tengamos apretado el botón AF ON, que suelen tener las cámaras más recientes. Es muy eficaz, los dos sistemas son extremadamente eficaces, el one shot y el servo. La diferencia es solo esa. Si por ejemplo tenéis problemas con el enfoque automático, en cuanto a one shot, probablemente será porque tenéis una mala postura de enfoque y reencuadre. Normalmente no es por otro motivo. Porque sí, la prueba fundamental que podéis hacer es poner la cámara en un trípode y enfocar con el punto de enfoque central cualquier cosa, y tiene que hacerlo perfectamente. El iFocus, que lo he dejado para el final. El iFocus, ¿qué hace? Se le llama iFocus en Canon por aquello del AI, del Artificial Intelligence. O sea, ya cuando a mí me sacan un concepto de inteligencia artificial y yo soy informático y teleco, ya sufro. Me preocupa extremadamente que la cámara tome una decisión por mí. Bueno, es lo que hace este sistema. Este sistema lo que hace es tener un enfoque inteligente. Se comporta como un one shot y si el motivo se mueve, pasa automáticamente a servo. Pero claro, ¿se mueve o movemos la cámara? Esa es la primera cuestión. En teoría, el giróscopo que lleva la cámara es capaz de saber si se ha movido la cámara o el motivo. Y ahí si vas en un barco, pero entonces depende de la calidad que sea ese sistema, ¿no? Es como en un móvil, ¿no? Cuando lo giramos, pues se gira. Así que es subjetivo. Por ejemplo, el que piense que en iFocus podemos hacerle fotos a niños, se equivoca. ¿Vale? Porque su movimiento es mucho más errático, ¿no? Sí, los que somos padres lo sabemos, sí. Así que mejor tirar de servo. ¿Qué hace esto? Pues simplemente intenta seguir al motivo, intenta seguirlo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues así como en el one shot podemos hacer un enfoque reencuadre con facilidad, en iFocus no, porque estamos desplazando la distancia y probablemente se pierda. Y además os adelanto una cosa, en las cámaras de gama alta no está. No suelen montar iFocus precisamente porque sería como tener una cámara de 6.000 euros y acabar disparando en el cuadradito verde, ¿no? O en P. Y es que la cámara tome todas las decisiones. No está considerado un sistema en el cual el fotógrafo pueda gestionar bien el enfoque. ¿Vale? Esos son los tres básicos. Luego tenemos el enfoque manual. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿y cuándo enfocarías tú en manual? O sea, ¿por qué la F no va a ser eficaz o cuándo no va a ser eficaz? Pues bueno, de entrada cuando la escena esté mal iluminada. Si la escena está mal iluminada y el contraste de la escena no es bueno, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que fallará. Probablemente lo que estará enfocando es el reflejo de la luz que incide más que la zona que realmente quiero enfocar. Si no está bien iluminada y no tiene suficiente contraste, no podrá. Si el objetivo además no es muy luminoso, pues todavía le costará más. Si es un zoom, todavía le costará más que en una focal fija, porque hay más grupos de lentes y la luz llega en peores condiciones para enfocar. Todos esos detalles son muy importantes. No nos va a importar la apertura jamás. Pensarlo. Nuestras cámaras reflex funcionan con un sistema que se llama
bueno, que es Electromechanic Focus, ¿vale? O Diaphragm, Electromechanic Diaphragm, es EMD, que quiere decir que el diafragma siempre está en la posición más abierta en el momento del enfoque. Nunca está en la posición en la que vamos a disparar. Por ejemplo, si estamos a F11, nunca estará cerrado a F11, porque si no, por el visor veríamos muy poco. Se vería muy oscura la imagen, porque no dejamos pasar suficiente luz. Siempre está abierto del todo. ¿Eso qué quiere decir? Que la precisión del enfoque que os explicaba al principio, que está supeditada a la apertura, está supeditada a la apertura del objetivo, no a la apertura utilizada. Pues en el caso del enfoque manual pasa 3/4 de lo mismo. O sea, pensarlo, ¿no? Y entonces, pensar que no vamos a poder enfocar si tenemos un objetivo poco luminoso, porque va a entrar menos luz y ya de entrada le va a costar más. Si tenemos filtros, también va a fallar, ¿eh? Pensar que todo lo que afecte a la luz que entra puede afectar al enfoque. Luego vamos a tener, por ejemplo, si es un contraluz, tenemos mal iluminada o es un contraluz. En un contraluz es extremadamente complejo para cualquier cámara, por muy buena que sea, tener un enfoque preciso siempre. Los profesionales, ¿qué hacemos en vez de pasar a enfoque manual? Pues intentamos enfocar en una zona que tenga un contraste mayor del contraluz, que esté a la misma altura que lo que queremos tener enfocado. O sea, evitamos la cara para el enfoque, porque al ser más pequeña es más fácil que el propio contraluz inunde la escena, ¿vale? Y entonces tengamos un enfoque peor. Otro caso en el que es interesante utilizar el enfoque manual, cuando hacemos una macro. Cuando hacemos una macro es muy interesante que nosotros gestionemos qué es lo que vamos a enfocar tirando de visor. Ojo, tirando de visor quiere decir que no le hacemos ni puñetero caso a la confirmación del enfoque. Pensar en ese detalle. La confirmación del enfoque es lo que haría la cámara en AF. Yo te iba a preguntar por el Live View. Eso es otro tema. Vale, pues luego tocamos. Eso sí, hablamos como último caso, ¿no? Lo vamos a poner como último caso. El tema si de no macro. hacemos caso a la confirmación de enfoque, porque nosotros en el visor estamos porque la confirmación de enfoque sería lo mismo que ponerlo en AF. O sea, si vamos a poner la cámara en manual y vamos a hacer, puede fallar. Vamos a tirar de la confirmación de enfoque, estamos tirando de AF. Sí, aunque no nos guste, es así. Entonces, ¿en qué casos usar manual? Cuando la confirmación del enfoque, o sea, el AF, no la queremos, porque esté en contraluz, porque está mal iluminada, cuando estamos haciendo una macro, cuando estamos enfocando en zonas entre texturas, o sea, en zonas realmente complejas en cuanto a contraste, cambios de textura muy bestia. Por ejemplo, no vais a poder enfocar con facilidad una pared blanca. No va a poder porque no hay contraste. Te vuelves loco tú y la cámara. Entonces tendréis que enfocar o en otro lado o hacerlo manualmente por aproximación. Y que se vea pues medianamente bien si tiene un poquito de textura. Si la pared es blanca y está iluminada, si hay textura no se va a ver, la cámara no la va a ver el AF, pero nosotros visualmente sí que la vemos. Luego, si usamos un teleobjetivo con duplicador, porque en algunos casos el AF se desactiva. Cierto. Sobre todo los objetivos más antiguos desactivan el AF o lo desactivan en la mayor parte de los puntos de enfoque y solo permiten hacerlo con el central. Cuando estamos hablando de un objetivo muy largo o usamos un duplicador, lo que nosotros vemos al estar tan lejos pues puede ser ligeramente diferente. Ojo, siempre que hagamos enfoque manual debemos asegurarnos, y por lo tanto ignoremos la confirmación del enfoque, lo que debemos hacer es sobre todo calibrar bien las dioptrías de nuestro visor o utilizar, si llevamos gafas, pues utilizar las gafas para enfocar, porque si no vamos a tener otro problema y es que no lo vamos a ver nunca bien. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado enfocar un proyector contra una pantalla? Un proyector de vídeo clásico. Pues bueno, es lo mismo, pero peor, porque es más difícil verlo bien, ¿no? Entonces, yo no recomiendo mucho el enfoque manual. O sea, sí que puede ser interesante tener objetivos manuales de mucha calidad, como los Carl Zeiss, pero ahí usamos la confirmación de enfoque. Es como si tuvieran AF, lo que no tienen es motor. No tiene motor, pero sí que te marca. O sea, son caros por la calidad óptica, pero no más caros porque no tienen motor. Porque si no serían todavía más caros. ¿Vale?
Entonces, se hace simplemente por reducir costes y por reducir volumen, porque el motor, aunque no queramos, ocupa un cierto espacio en el grupo óptico, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos lo veis que las opciones son pocas. Tampoco hay muchas situaciones en las que nuestra cámara no sea capaz de enfocar con calidad. ¿Vale? Muy bien, entonces la última... O lo último que quería comentar es el tema del Live View, si cuándo utilizarlo, porque Cierto. a mí me es bastante útil. El Live View funciona por contraste. Sí. Y, por ejemplo, la AF funciona por distancia. Son dos tipos de enfoques diferentes. Es mucho más preciso el enfoque de AF, porque es por ultrasonido, que, por ejemplo, un enfoque hecho solo por contraste, que es lo que tienen todas las cámaras compactas. El Live View funciona solo así. Así que si la escena en la que nosotros nos ponemos, nuestra percepción visual puede ser ligeramente incorrecta. Vale, entonces hablamos de cosas distintas. Bueno, claro. En Live View enfocas tú manualmente. Claro, es hacer el zoom y enfocar manualmente. Hay Live Views que funcionan con AF. Vale. El que funciona con AF lo va a hacer por contraste. Y si lo hacemos manualmente, pues claro. Tú manual, que lo estás viendo en el visor y es una buena. Pero tampoco es eficaz. No es eficaz porque la pantalla, al ser muy pequeña, lo vemos siempre más enfocado en la realidad. Al ser más pequeña, tienen los píxeles más pequeños. Si tienes el visor más luminoso, con la cámara mejor, es más fácil. Si queréis hacer un enfoque, todos los que hagan vídeo me entenderán. Si queréis hacer un enfoque correcto en manual por Live View, necesitáis un monitor externo que tenga programa Zebra, que me va a indicar las zonas en rojo que están enfocadas. ¿Vale? Y lo último que te quería preguntar, que se me ocurría mientras ibas hablando y tal, el tema de las medio formato y eso, ¿enfocan con los mismos sistemas? No del todo. Phase One no del todo. Normalmente solo tienen dos modos, como decía, el que tienen el modo One Shot y el modo servo. Y el modo servo suele ser bastante malo. Sí, ¿verdad? Porque son cámaras diseñadas inicialmente para trabajar en estudio donde no se van a hacer fotos, por ejemplo, a Fórmula 1. La Hasselblad que tenemos nosotros le cuesta. Son lentas. Además, no son cámaras con ráfaga. Las cámaras que tienen servo es porque tienen ráfaga asociada, que es mucho más frecuente en cámara de 35 milímetros que en medio formato. Entonces, los sistemas de enfoque todavía son más complejos de utilizar en cámaras de medio formato por dos motivos fundamentales. Primero, porque los puntos de enfoque solo tienen uno o máximo tres. Eso por un lado. Luego, la zona de enfoque es un círculo muy grande y yo tengo que estimar el centro. No suele estar marcado. Por eso están pensadas más para que el que usa la cámara sepa lo que está haciendo. No son los puntos de enfoque tan pequeñitos como los vemos en las otras, sino que son bastante más grandes. Algunos modelos como Hasselblad, en el modelo 4, incluyó un sistema de ayuda de enfoque que yo desactivo directamente porque no me fío un pelo. Es lo mismo que utilizar un iFocus, que lo que hace es compensar el desplazamiento en enfoque reencuadre, y yo lo siento, pero yo ya lo sé hacer, no hace falta que lo haga la cámara. Sí, vale, ahora ya me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Sí, Ese sistema, la verdad es que mucho éxito no tuvo. No. Y entonces esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias fundamentales que tenemos con una cámara de medio formato es que la profundidad de campo se reduce sustancialmente por el tamaño del sensor. Entonces trabajamos con profundidades de campo todavía menores. Yo la única ventaja que le veo al final es que el visor es enorme, y entonces sí que al manual... Sí, y la cobertura suele ser siempre el 100%. Sí, ahí porque, se notaba mucho. Porque ahí vemos directamente, o sea, solo es un espejo, no hace falta un petaprisma. Entonces vemos directamente lo mismo que ve el sensor. Sí, ahí se nota una barbaridad. No funciona exactamente igual. Luego hay otra serie de cosas que benefician, ¿no? El tamaño del fotodiodo es mayor, entonces tiene menos índice de difracción, etcétera, ¿no? Muy bien, pero funcionan de forma similar. Pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso al tema del enfoque. Estamos en los 25 minutos, o sea que si te parece lo dejaremos aquí. Vale. En perfecto. El siguiente programa, si nos da hablamos del rango dinámico en función del ISO. Sí, podemos hablar si no nos extendemos mucho con las preguntas, y si no, pues para el miércoles. Vale, perfecto. Bueno, quería volveros a recordar el tema de los cursos, que sepáis que el de desnudo este fin de semana. Artístico, siempre hay que decir artístico. Perdón, yo es que ya como lo tengo interiorizado sé el estilo que se hace o lo que hacemos aquí, y que todavía nos quedan plazas. Y el de Valencia, que es el día 21, por la mañana de iluminación en estudio y por la tarde de flash de Zapata con los nuevos equipos de Profoto.
Pues nada, despedirnos, no sin antes pediros, como siempre, una valoración de 5 estrellas en iTunes si os gusta el contenido que os ofrecemos, y un me gusta o un comentario en iVoox. Que si tenéis preguntas, pues no las hagáis, que estamos encantados. No os cortéis, que a nosotros nos encanta. Encantados de responderlas. Así que nada, espera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego.